¿Se observa, muchachos? ¿Se observa la pantalla? Sí, profesor. Sí, Sí, ya, profesor. bacán, excelente, chévere, muy bien. Bien, muchachos, a ver, rapidito entonces observamos acá cuáles son las ideas básicas ya importantes que hay que conocer. En el material, por ejemplo, vamos a encontrar problemitas acerca de cruces o traslados. ¿A qué se refiere? En este tipo de problemas se busca determinar la menor cantidad, dice, de traslados que debe de realizar una cantidad de personas, animales u objetos de una posición a otra posición. Para lo cual emplearemos en estos viajes, generalmente, ¿no? Nos hablan de botes o canoas que pueden hacer ese traslado, ese cruce, ¿no? Entonces, ya sabes, hay que tener bastante cuidado con este tipo de problemas, muchachos, porque no hay una teoría matemática previa, no hay una fórmula que nos ayude a resolver todos los problemas que se presentan de este tipo, no hay. Es cuestión de bastante imaginación, bastante creatividad. Eso sí, lean bien las condiciones, muchachos, del problema. ¿Ya? Cada problemita tiene ciertas condiciones que hay que respetarlas, así que lean bien, ¿ya? Cuestión de lectura. Muy bien, ese tipo de problemitas vamos a encontrar ahora en el material. Otro tipo de problema que vamos a encontrar, muchachos, en el material es acerca de las pesadas. Hay problemas donde te dicen que vas a pesar, vas a buscar la bolita diferente, etcétera, etcétera. No, ¿en qué consiste? En estos problemas se desea obtener un peso determinado o realizar la menor cantidad de pesadas para identificar la esfera que tenga mayor o menor peso, de acuerdo a las condiciones del problema. Y para ello, ya tienes que fijarte bien o percatarte a qué se refiere, pues, pesar, a qué se refiere pesada, a qué se refiere o qué tipo de balanza se trabaja. Eso tienes que identificar bien en un problema. ¿Qué es pesar? Es determinar el peso o la masa de algo por medio de una balanza o de otro instrumento equivalente. Ahora, ¿qué es una pesada? Es la acción que consiste en pesar una determinada masa en un solo intento, ¿ya? Eso es la pesada. La balanza es un dispositivo mecánico o electrónico que sirve para medir la masa de un cuerpo objeto. Lo que sí, muchachos, hay que tener en cuenta también en un problema es, lee bien, identifica bien, si el problema hace referencia a una balanza de dos platillos o si o el problema hace referencia a la balanza de un platillo o si es respecto a la balanza, a una balanza electrónica, porque hay justo ese tipo de problemas. Entonces tienes que fijarte bien a qué tipo de balanza se está refiriendo. Por acá, por ejemplo, a ver, ahí tenemos acá los esquemas para que los identifiques, ¿ya? En la balanza de dos platillos, fíjate cómo es, ¿ya? Para mantener un equilibrio, o se podría decir, si tú colocas dos pesos iguales en los platillos, se va a mantener un equilibrio, o sea que los bracitos van a estar en forma horizontal, ¿correcto? Ahí se puede decir que tienen el mismo peso ambos platillos, ¿ya? No te olvides ese detallito. Ok. También vamos a encontrar ahí, muchachos, problemas acerca de trasvases. Acá sí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y paciencia, porque muchas veces los problemitas que vamos a resolver de este tipo, no solamente puedes hacerlo en 2 o en 3, sino a veces se expanden y lo haces en 11 o en 12 o en 13 trasvases, muchachos. Entonces hay que tener bastante paciencia, sobre todo acá. Ya, dice, ¿qué es trasvasar o realizar un trasvase? Es pasar o trasladar el contenido o el líquido de un recipiente a otro recipiente. A eso se llama trasvasar. En este tipo de problemas que vamos a encontrar, los recipientes no tienen marcas, solamente te dicen que la capacidad total de un recipiente, por ejemplo acá, ¿no? En esta figurita, la capacidad de este recipiente que estoy señalando es 7 litros, ¿ves? La capacidad 7 litros. Eso quiere decir que cuando tú llenas, puedes decir, ahí hay 7 litros. Pero tú no sabes en ese momento dónde está 1 litro, hasta dónde es 2 litros, hasta dónde es 3 litros, no se sabe hasta ese momento. Lo único que se sabe es que cuando tú lo llenas, hay 7 litros. Ahora, si tuvieras otro depósito u otro recipiente, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo un recipiente de 3 litros, ¿verdad? También no va a tener medidas. Entonces, lo que sí puedes hacer es jugar y ahí trasvasar, vaciar, ¿no? El contenido de uno a otro. Por ejemplo, si yo tengo acá el de 7 litros, vacío el contenido al de 3 litros, entonces yo podría decir, como has llenado el de 3 litros, entonces lo que te va a quedar acá serían 4 litros. 7 menos 3, 4. Acá me va a quedar 4 litros.
Eso sí puedes hacer con los, ¿no? Con los recipientes. Jugar, trasvasar, ¿ya? Eso sí puedes hacer. Al no tener marcas que indiquen cuánto estoy llenando, se deberá llenar todo el recipiente, claro. Y acá, en este tipo de problemas se busca obtener la menor cantidad de trasvases para conseguir un determinado volumen, sin desperdiciar en cada trasvase algún líquido. Para tal fin, se utiliza, dice, recipientes sin graduar de diferentes capacidades. Listo, muchachos. Eso es entonces lo importante, ya lo resaltante que hay que tener en cuenta para resolver problemas. Y como te digo, vamos a encontrar otros tipos de problemas ahí en el material, en el libro que tienen, pero no necesita teoría para eso, ya solamente tal vez algunas indicaciones y el resto es bastante imaginación y paciencia, paciencia, muchachos. Muy bien, a ver, vamos a comenzar entonces con los problemitas. Ya trabajamos acá con la parte de la práctica dirigida, muchachos. Ya vamos a trabajar con la práctica dirigida. Muchachos, a mí me confirman, ¿se visualiza la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, se ve la pantalla, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien, muchachos. Y trabajamos con razonamiento lógico 2. Problema número 1. Empezamos acá, muchachos, el problema 1. Dice, Lucía, ya son problemas del libro por si acaso, ya de la práctica dirigida. Lucía e Irene quedan en encontrarse en la puerta del cine a las 6:35 p.m. Lucía cree que su reloj tiene 15 minutos de adelanto, pero en realidad tiene 20 minutos de retraso. Irene cree que el suyo tiene 10 minutos de atraso, pero en realidad lleva 5 minutos de adelanto. Si ambas se fían solo de sus relojes, ¿qué podemos afirmar? Ya, fíjate, ese problemita, por ejemplo, ¿no? Acá no necesitas teoría matemática, ¿eh? Lo único que necesitas es observar, leer bien, eso sí, leer bien, y relacionar, pues, ¿no? Esa información, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo trabajamos entonces. Fíjate, observa. Tenemos a Irene y a Lucía, ¿ya? Dice que Lucía e Irene han acordado, ¿no? A encontrarse, dice, encontrarse a las 6:35 p.m., ¿ya? Esa es a la hora a la que se deberían encontrar, 6:35 p.m. Muy bien. Pero dice el problema que Lucía cree que su reloj tiene 15 minutos de adelanto. Ojo, a Lucía, no, mi reloj está adelantado 15 minutos. Ella dice, no, ella cree, pues, ¿no? Cree que su relojito está adelantado 15 minutos. Entonces, ¿cuál será el razonamiento ahora que ella va a hacer? Ya, entonces, ¿cuál va a ser ese razonamiento, ¿no? Que ella va a tener? Ojo, ella va a estar bien confiada, ella está bien confiada en que su relojito, dice, tiene 15 minutos de adelanto, ¿no? Muy bien, entonces, si tiene 15 minutos de adelanto, esta persona, ¿verdad? O sea, Lucía, no va a llegar a las 6:35, pues, ¿sí o no? Mira, va a mirar su reloj y como ella ya sabe o cree que su relojito está adelantado 15 minutos, entonces ella lo que va a hacer es llegar al punto de encuentro, ojo, 15 minutos después, ¿cierto? 15 minutos después va a llegar. Claro, en otras palabras, ojo, va a llegar, ¿ya? Acá sí, bastante cuidado con el análisis. Como ella cree que su relojito está adelantado 15 minutos, entonces va a llegar 15 minutos después, pues no, según su reloj, según su reloj. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella va a llegar a las 6:50, según su reloj,
según su reloj, va a llegar a las 6:50. Porque si ella llega a las 6:50, va a decir, ah, ya, como mi relojito estaba adelantado 15 minutos, entonces en realidad seguramente es las 6:35. Eso es lo que está pensando ella, pues. Pero en realidad lo que ha ocurrido es lo siguiente. Según el problema, dice que ella creía que su relojito estaba adelantado 15 minutos, pero en realidad tiene 20 minutos de retraso. Ah, si su reloj tiene realmente 20 minutos de retraso, ojo, entonces quiere decir que a esas 6:50 que ella había llegado, ¿verdad? Al punto de encuentro, tendríamos que agregarle esos 20 minutos que realmente estaba retrasado su relojito. Eso quiere decir que en realidad, al punto de encuentro, esa persona, o sea, Lucía, va a llegar a las 7:10 p.m. ¿Correcto? No te pierdas, ¿ah? Ojo, según su reloj de Lucía, ella había llegado a las 6:50. Ya está, ya no, ya llegó ella tranquila, pero sabemos que ese relojito en realidad, según el problema, en realidad estaba 20 minutos retrasado. Si estaba 20 minutos retrasado, entonces para saber qué hora es en realidad, a eso tendrás que aumentarle ese retraso, pues, o sea, los 20 minutos. Por eso decimos que Rusia ha llegado al punto de encuentro a las 7:10 p.m. En realidad ha llegado a las 7:10 p.m. Hasta ahí, muchachos, antes de continuar, ¿hasta ahí quedó claro ese detalle? Sí, me confirman, ¿sí? Para que profesor. cuando siga avanzando no estés perdido. Después vas a preguntar, a lo mejor, profe, no entendí nada, ¿no? Entonces, vamos por partes. ¿Hasta ahí me han captado, muchachos? ¿Todo bien? ¿Me confirman Sí, por el chat o por el audio? sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ah, profesor. bacán. Ok, Sí, muchachos. profesor, sí entendí. Ya, bacán, excelente, amiguitos. Muy bien. Ahora, ojo, eso es lo que ocurrió con Lucía. O sea, con los datos hemos llegado a la conclusión de que Lucía, al punto de encuentro, en realidad ha llegado a las 7:10 p.m. Muy bien. Ahora vamos a examinar lo que ocurrió con Irene. A ver, según el problema, vamos a ver qué ocurrió con Irene. Irene cree que el suyo, o sea, su reloj, tiene 10 minutos de atraso. Ojo, Irene cree que el suyo tiene 10 minutos de atraso. Ah, ya como ella dice, no, no, mi relojito está atrasado 10 minutos. Como mi relojito está atrasado 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es llegar, ¿verdad?, al punto de encuentro, y ahí justamente el detalle, ¿no? Ella va a llegar al punto de encuentro 10 minutos antes, porque ella cree que su relojito está atrasado 10 minutos. Ah, entonces ella al punto de encuentro, ¿verdad? Va a llegar pues a las 6:25. Ojo, a la hora de encuentro supuestamente era las 6:35, ¿ah? Pero como ella cree que su relojito estaba atrasado 10 minutos, entonces ella va a llegar a las 6:25 según su reloj, ¿ah? Según el reloj de Irene, ¿correcto? Ah, ella llega a las 6:25. Muy bien. Pero ojo, si ella llegó a las 6:25 según su reloj, pero por dato nosotros conocemos en el problema, en el enunciado dice, pero sabemos que en realidad dice que lleva 5 minutos de adelanto. Ah, el relojito de Irene en realidad está 5 minutos adelantado. Entonces, si está 5 minutos adelantado y yo quiero saber qué hora es, entonces en realidad, ¿qué tendríamos que hacer? A este 6:25 le tendrías que restar pues esos 5 minutos que lleva adelantado, ¿sí o no? Claro. Entonces quiere decir que si a las 6:25 que marca el reloj de Irene, le quito esos 5 minutos que en realidad está adelantado, entonces podemos decir que en realidad, Irene ha llegado al punto de encuentro a las 6:20, ¿ve? Ah, a las 6:20 en realidad ha llegado. Listo. Entonces, muchachos, con esa información ya sé a qué hora en realidad ha llegado Irene y también sé a qué hora ha llegado en realidad Lucía al punto de encuentro. Irene llegó a las 6:20. Lucía a las 7:10. Uy, caramba. O sea que ahora, ¿en cuánto tiempo se están diferenciando? Eso quiere decir que Lucía ha llegado después que Irene. ¿Cuánto tiempo después llegó Lucía? Para saber cuánto tiempo después, simplemente tendrías que restar, ¿no? A las 7:10 p.m. menos 6:20 p.m., ¿verdad? Una diferencia. Y la diferencia, pues, muchachos, nos vamos a percatar que es de 50 minutos, ¿ven? Claro, muy bien, muchachos, 50 minutos.
Entonces, nuestra respuesta al problema es que Lucía ha llegado 50 minutos después que Irene. Ahí está, ¿eh? Eso vendría a ser entonces nuestra respuesta final al problema, ¿no? Lucía llega 50 minutos después que Irene. Ahí está. Y listo, muchachos. ¿Quedó claro entonces el problemita? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me confirman, muchachos? Sí, profesor. Ok, muy bien, amito, chévere. Excelente, muy bien, ¿ah? Les pregunto siempre eso, ¿no? Te habrán dado cuenta que yo tengo esa costumbre, tal vez, ¿no? De siempre preguntarles después de un problema o de una explicación, preguntarles si me han entendido o no. Porque si no les pregunto, imagínate, problema 1, luego ya paso al problema 2, ya paso 3, al 4, al 5, hay muchachos tal vez que por temor no interrumpen la clase o no dicen, profesor, eso no entendí. Por eso les pregunto después de cada explicación, ¿no? Y si tienes miedo, por ejemplo, en expresarte por el audio, por el chat me escribe, ¿no? ¿Ya? O si tienes alguna duda. Por eso les pregunto, muchachos, ¿ya? Entonces, aprovecha eso, si tienes alguna duda en realidad o no ha quedado claro, pues para preguntar, pregunta con confianza. Yo no me molesto por si acaso cuando preguntas, ¿ya? Ok, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, creo que ninguna duda. Bueno, al menos no escriben nada por acá y me han dicho que sí por el audio. Ya está chévere. ¿Ah? Munibe también me dice que sí captó. Ah, ya, excelente, muchachos. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente problemita. Observa ahora el problema número 2. Dice, 3 cartas en sobre cerrado para las compañías Avisa, Biclisa y Canusa están a punto de ser enviados. La secretaria, muy descuidada, se percata que ha metido, dice, las cartas en sobres que no corresponden al destinatario. Uy, caramba, mira. Dice que la secretaria, muy descuidada ella, se percató que ha metido las cartas en sobres que no corresponden al destinatario. Uy, caramba, qué tal error. Ahora dice, el jefe, al verla preocupada, le dijo que no importaba, solo quería saber qué carta contenía cada sobre. Ah, la secretaria, entonces, por cierto, muy inteligente, resolvió abriendo, dice, el menor número de sobres. Ah, y la pregunta es, ¿cuántos sobres abrió? Ah, ya. Entonces, mira, todo ese enunciado prácticamente nos está diciendo que esa secretaria abrió la menor cantidad de sobres y con ello pudo deducir cuál era el contenido de cada cartita, porque el jefe le dijo, solamente quería eso, ¿no? Quería solamente, dice, saber, ¿no? Qué carta contenía cada sobre, nada más. Ah, ya, muy bien. Entonces, por acá, ajá, muy bien. Encontrando la respuesta, 2, excelente. Abrió, dice, 2. 2 de las 3. Ajá, de las 3 ha abierto 2. Claro, porque si son 3 cartas, ¿verdad? Son 3 cartas. Entonces, si abres 2, ya puedes saber, pues, ¿no? ¿Cuál es la siguiente, ¿no? Claro, muy bien, profe, qué fácil, ¿eh? Si son 3, abrimos 2, ya pues, y la que me queda será, ¿no? La carta que no se abrió, ¿no? Ajá, muy bien, excelente. Mira, la respuesta que me estás dando tiene lógica, tiene sentido, ¿no? Claro, pero he aquí la explicación y la forma. Mira, no te pierdas, ¿ah? Mira, no te pierdas la siguiente explicación, ¿ah? Ojo, no te pierdas, mira. Tenemos tres cartitas, ¿correcto? Ya teníamos 3 cartitas. A ver, ahí está. Mira, 3 sobres. Una para Visa, otra para Biclisa y Canusa, ya. Estas letritas o estas palabritas que están acá sean el destinatario, ¿ya? Ojo, acá, por ejemplo, esta cartita debe ir a Visa. Esta de acá está dirigida a Biclisa. Y esta cartita de acá, este sobre, está dirigido a Canusa. Ya está, ¿ve? Cada sobre tiene su destinatario, o sea, a dónde debe ir. Ahí está. Pero dice que la secretaria se equivocó al llenar, dice, las cartas en estos sobres. De tal manera, según el problema, que la carta que ha llenado en cada una de ellas no corresponde, dice, escucha, no corresponde al destinatario, o sea, al nombrecito que aparece en este sobre.
Ejemplo, si yo observo o quisiera analizar, yo diría, escucha, la carta que está dentro de este sobre, ojo, la carta que está dentro de este sobre donde dice avisa, en realidad no es para Visa, porque el problema dice que no coinciden, las cartas no coinciden con el destinatario. Acá la misma idea, fíjate, ¿eh? Entonces, donde dice el sobre, donde dice sobre Biclisa, quiere decir que la carta que está dentro no debe ir para Biclisa. Y donde dice el sobre, dice Canusa, la carta que tú has llenado en ese sobre no debería ir para Canusa. Ah, eso fue el error, no coinciden, dice, ¿no? Las cartas con los respectivos destinatarios de esos sobres. Ah, entonces, mira, con ese razonamiento, con ese entendimiento de esa situación, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una cartita, una carta, un sobre, mejor dicho, ¿ya? Ahí está, vamos a abrir un sobre. A ver, cualesquiera de los tres, ¿ah? Cualquiera de los tres. Ya, yo voy a abrir el de Canusa, mira. Ojo, abro el de Canusa. ¿Ya está? Muy bien, escucha. Si tú abres el sobrecito donde decía Canusa, tú ya sabes que el contenido no va a ser Canusa. La carta no va a ser para Canusa. Solamente habrían dos posibilidades. Que la carta que está dentro de ese sobre sea para Visa o para Biclisa. Nada más, ¿eh? No hay otra. Solamente puede ser para Visa o para Biclisa la carta que está dentro de ese sobre, ¿sí o no? Pero como tú lo vas a abrir y vas a observar esa carta, entonces voy a suponer, para que me entiendas mejor, voy a suponer que al momento de abrir ese sobre y sacar la cartita estaba dirigida a Visa. Ajá, ojo, mira, observaste y te diste cuenta que esa carta estaba dirigida a Visa en realidad. Entonces, con esa nada más, con ese conocimiento, ojo, con ese conocimiento nada más, vamos a averiguar cuál es el contenido de las otras, pero sin abrirlas, ¿ah? No las voy a abrir, ¿ah? Ojo, no las voy a abrir. Entonces tú dices, si este sobre contenía la carta para Avisa, entonces ahorita solamente me falta averiguar dónde están las cartas para Biclisa, ¿verdad? Y Canusa, nada más. Okay, la carta de Avisa estaba acá, ya encontré la carta de Avisa. Esta es la carta de Avisa. Pero ahora solamente me falta la carta de Canusa y la carta para Biclisa. Entonces te pregunto, si solamente te falta averiguar dónde está la carta para Canusa y para Biclisa, te pregunto, dentro de este sobrecito donde dice Biclisa, ojo, dentro del sobre donde dice Biclisa, ¿tú crees que esté la carta dirigida a Biclisa? No, será Canusa. Claro, no, pues, no puede estar. Entonces, el único caso que se va a cumplir es que dentro de este sobre donde dice Biclisa, necesariamente estaría, pues, el de Canusa. Y donde dice avisa, ¿verdad? Donde el sobre dice avisa, necesariamente entonces estará, pues, el de Biclisa. Ah, muy bien. Entonces, mira, ajá, entonces acá dice, solo quedaría por averiguar dónde están las cartas de Canusa y Biclisa. Ahora, el destinatario del sobre, dice, es Biclisa. Por lo tanto, la carta no será, ¿verdad?, para la compañía Biclisa. Ahí está la explicación. Entonces, si no es para Biclisa, como habíamos dicho, debe ser para Canusa. Ahí está, ¿ve? Y donde el sobrecito decía avisa, entonces necesariamente será pues para Biclisa. Ahí está, se acabó. Eso quiere decir entonces que solamente abriendo un sobrecito y observando el contenido, se puede deducir cuál es el contenido de las otras dos sin abrirlas, ¿ven? Ajá, ya está, el problema entonces resuelto, ¿sí o no, muchachos? Muy bien. Profe, pero mi razonamiento también estaba correcto donde dije dos. Sí, tu razonamiento estaba correcto también, ¿verdad? Con dos también se puede hacer. Y quién sabe, no, profesor, yo abro los tres y ya sé para dónde van dirigidas las cartas. Claro, abriendo los tres también es correcto el razonamiento. Pero de esos tres razonamientos, si me dices con tres, o algunos me dijeron con dos, y ahora lo hemos hecho con uno, y la pregunta es bien clara, ¿no? Dice como mínimo, ¿con cuántas, verdad, se tienen que abrir?
Ah, ya, pues entonces, de todos esos razonamientos correctos, tendremos que elegir donde abriste menor cantidad, pues. Y la respuesta entonces, muchachos, sería con 1, nada más, ¿ve? Eso vendría a ser nuestra respuesta a ese problema, ¿ve? Ah, ¿todo bien, muchachos? ¿Me captaron? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, a ver, me Sí, confirman. profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Excelente, muy bien, muchachos, ¿ah? Chévere, chévere. Entonces, con 1 se podía hacer, ¿ve? Muy bien, siguiente problemita entonces. Problema número 3. Se sabe que las profesiones de Ana, Claudio, Karina y Sara son arqueóloga, abogada, odontóloga, profesora, pero no necesariamente dice en ese orden. Se sabe que Ana está casada con el hermano de la abogada, Claudia y la profesora van a trabajar en la movilidad de la abogada, las solteras de Karina y la arqueóloga son hijas únicas, Claudia y Sara son amigas de la odontóloga, la cual está de novia. ¿Quién es la abogada y quién la profesora? ¿Ves? Por ejemplo, para este tipo de problemas, muchachos, no hay una teoría matemática tampoco. Lo que sí, acá sí una sugerencia. En este tipo de problemitas, cuando se quiere relacionar, por ejemplo, yo voy a relacionar los nombres, Ana, Claudia, Karina y Sara, con las profesiones que tienen ellas, arqueóloga, abogada, odontóloga y profesora, ¿no? Ah, ya. Entonces, cuando se trata de relacionar, una de las tantas maneras, una de las tantas formas es pues mediante una tablita. Esa es una forma, ¿no? Bien práctica para relacionar. Hay otras formas, hay otras maneras que le llaman usando los diagramas sagitales, o sea, con flechas. Hay algunos que relacionan con flechas, que también lo puedes hacer. Pero ese método es ya para las personas que tienen un poco más de base, ¿ya? Pero si estás empezando o te complicas a veces, ¿no? Relacionar, yo te sugiero que apliques la tablita, ¿ya? Las tablitas para relacionar la información. Ahora, ¿en qué consiste esta tablita? A ver, vamos a ver acá, mira. En la columnita colocamos los personajes, en este caso Ana, Claudia, Karina, Sara, y en la primera fila vamos a colocar con qué elementos los queremos relacionar. En este caso, arqueóloga, abogada, odontóloga, profesora, ¿no? Ahí están las profesiones, ¿ve? O las ocupaciones. Muy bien. Una vez que hiciste eso, ahora vamos a rellenar los casilleros con sí o con no, según sea el caso. Por ejemplo, el enunciado dice, Ana está casada con el hermano de la abogada. Entonces, si Ana está casada con el hermano de la abogada, quiere decir pues que Ana no será la abogada. De esa manera vamos aplicando ahora nuestras deducciones lógicas, ¿ve? Si Ana está casada con el hermano de la abogada, entonces quiere decir que Ana no es abogada, pues. Y eso lo vamos a colocar aquí en la tabla. Ubicas Ana, abogada, nos ubicamos en este casillero, y ahí le colocarás pues entonces no. Significa Ana no es abogada. O bien le colocas no, o hay algunos también que le colocan un aspa, ¿no? Un aspa también, claro, no hay ningún problema. Ya cualquiera de las dos formas. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Dice que Ana estaba casada con el hermano de la abogada. Entonces quiere decir que Ana es casada. Te voy a colocar acá a un costadito, mira, de Ana le he puesto casada, ¿ya? Muy bien. Tal vez también nos sirva ese detalle, ¿no? Esa información, por eso anotamos ese dato, ¿ya? Ana, casada. ¿Qué más dice? Claudia y la profesora van a trabajar en la movilidad de la abogada. Ah, ya. A ver, fíjate, ya. Claudia y la profesora, dice, van a trabajar en la movilidad de la abogada. Entonces, muchachos, ¿qué deducción podemos aplicar ahí? A ver, vamos a ver. Si Claudia y la profesora van a trabajar en la movilidad de la abogada, quiere decir que Claudia y la profesora no son abogadas, porque dice que ellas dos trabajan en la movilidad de la abogada. Ah, ya. Entonces vamos a rellenar eso, ¿eh? Claudia no es profesora y Claudia tampoco es abogada. Eso es lo que vamos a deducir. Colocamos entonces en nuestra tablita, ¿ya? Ahí está. Y otra observación del dato anterior, ¿no? Decía que la abogada tiene un hermano, ¿no? Acá he colocado también, ¿ya? La abogada tiene un hermano. Ya lo estoy colocando ese detalle. Luego, Claudia
no va a ser profesora y tampoco va a ser abogada. Claudia no es profesora y no es abogada. Listo, ya le coloqué ese dato. Muy bien, otro. Claudia y la profesora van a trabajar en la unidad de la abogada. Ahora, dice, las solteras, mire ese detallito, las solteras, dicen, las solteras de Karina y la arqueóloga son hijas únicas. Las solteras de Karina y la arqueóloga son hijas únicas. Listo. A ver, ¿cómo vamos a trabajar con ello? Las solteras de Karina y la arqueóloga son hijas únicas. Muy bien, entonces primero, Karina no es arqueóloga, ¿verdad? Karina no es arqueóloga. Muy bien. Y además dice que la soltera de Karina es soltera. Muy bien, acá le puse, Karina es soltera, un costadito, Karina es soltera. ¿Qué más? Dice, y Karina no es arqueóloga, ¿no? ¿Por qué? Y además otro dato también dice que la arqueóloga, las solteras de Karina y la arqueóloga. Entonces acá a Karina le puse arqueóloga, perdón, a Karina le puse soltera y la arqueóloga también le puse soltera, ¿ya? Toda esa información. Y luego, pues ahora sí podemos afirmar, correcto, que la arqueóloga también es hija única. Toda esa información importante colocarlo porque más adelante tal vez lo puedas utilizar, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, Karina no es abogada. Listo, Karina no es abogada. Otro dato. Decía, Claudia y Sara son amigas de la odontóloga. Si Claudia y Sara son amigas de la odontóloga. Ya. Vamos por acá. Claudia y Sara son amigas de la odontóloga, la cual está de novia. Mira. Entonces, muchachos, podemos observar que como había rellenado acá, no, Ana no es abogada, Claudia no es abogada, Karina no es abogada. Entonces, la única que nos quedaría acá en ese cuadrito es que Sara sí sea la abogada, ¿verdad? Es la única posibilidad, pues ya no hay otra, ¿ves? Ya. Entonces, si Sara es abogada, llegamos a esa conclusión. Si llegamos a esa conclusión, entonces quiere decir que Sara ya no podría tener ninguna de las otras profesiones, porque ya sabemos cuál es su profesión. Entonces llenaremos acá, Sara no es arqueóloga, Sara no es odontóloga, y Sara ya no va a ser profesora, ¿ves? Listo, ¿todo bien? Ahora, cuando decía que Claudia y Sara son amigas de la odontóloga, entonces podemos decir que Claudia no es odontóloga, ¿ves? Sara tampoco va a ser odontóloga, ¿sí o no? A ver, vamos a colocar. Entonces, por acá Sara no es odontóloga. Y luego decían, la odontóloga está de novia. Ya, mira, acá le hemos colocado también que la odontóloga está de novia. Pregunta, muchachos, si la odontóloga está de novia, escucha bien, si la odontóloga está de novia, entonces podemos afirmar algo ahí con respecto a Ana. Ana dice que está casada. Y la odontóloga está de novia. La novia, por si acaso, se podría decir, antes de casarse, ¿ya? Ojo, cuando uno está de novia, todavía no está casado o casada, por si acaso, ¿ya? Entonces quiere decir que si Ana está casada y la odontóloga estaba de novia, quiere decir que Ana no podría ser la odontóloga, ¿ve? Entonces acá le voy a colocar no. Ana no es la odontóloga. Muy bien, y ahora podemos observar, mira, ya sea en la columna, que hay un casillero libre, o en la filita para Claudia también hay un casillero libre. Entonces, cualquiera de esos dos se puede rellenar ya con facilidad, ¿cierto? Muy bien, nosotros vamos a rellenar, antes de eso, este de acá, ¿ves? Este no. ¿Por qué? Porque como sabemos que Ana es casada y la arqueóloga era soltera, por dato del problema, eso hemos colocado, entonces Ana tampoco es arqueóloga, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, hay varios casilleros que ya se podrían rellenar, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver. Rellenamos para Ana. Ana no es arqueóloga, no es abogada, no es odontóloga, por lo tanto, sí será profesora, ¿ves? Necesariamente. Entonces, y si colocamos acá un sí, hacia abajo rellenarías con no. ¿Por qué? Porque ya sabes, pues, que la profesora es Ana. Karina ya no podría ser profesora, entonces acá rellenamos con no, ¿eh? Una observación importante es, basta que tú encuentres un sí, la columna y la fila respectiva lo puedes rellenar con no en este tipo de tablas, ¿ya? No te olvides eso. Muy bien. A ver, otro que ya podemos rellenar, otro casillero, fíjate, este casillero de acá, ¿ve?
Claudia no era abogada, no era odontóloga, no era profesora, entonces sí será arqueóloga. Y si acá hay un sí, ya sabes, la columna respectiva lo completas con no. Ahí está. Y al final, pues no, Karina no es arqueóloga, no es abogada, no es profesora, entonces necesariamente será el casillero libre, ¿verdad? Ahí está. Karina entonces sí es odontóloga. Listo, muchachos. Entonces la pregunta, el problema decía, ¿quién es la abogada y quién es la profesora? ¿Quién es la abogada y quién es la profesora? La abogada, entonces acá la abogada es Sara, ¿verdad? La abogada es Sara, ¿ya? La abogada es Sara. Y la otra persona es, y la profesora, ¿no? Y la profesora, pues, es Ana. Ahí está, ¿ven? La profesora sí es Ana. Listo, muchachos. Respuesta al problema, entonces, Sara y Ana. Muy bien, excelente. Y hay varios de ustedes que han resuelto. Excelente, muchachos, lo máximo. Chévere. Ahí está, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Continuamos entonces, ya creo que hay varios que me han dado la respuesta, entonces no hay ningún problema acá. Continuamos entonces, siguiente problemita. Problema número 4. Los parentescos son curiosos, observó Alberto. Jaime tiene el mismo parentesco contigo que es la que yo tengo con tu hijo. Así es, respondió Carlos. Y tú tienes el mismo parentesco conmigo que Jaime contigo. ¿Cuál es el parentesco entre Carlos y Jaime? Ajá, a ver acá. Cuando trabajamos con parentescos, muchachos, una de las formas, ¿verdad? Una de las maneras es realizar gráficos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es justamente eso, ¿ya? Voy a graficar, fíjate. Observa, voy a colocar a Jaime, Alberto, Carlos, ¿ya? Y una persona más, ¿correcto? Ojo. ¿Para qué, profe? ¿Cuál es la idea? Mira, dice acá. Los parentescos son curiosos, observó Alberto. Ah, ya, ojo, Alberto es el que está hablando. Dice, los parentescos son curiosos, dice Alberto. Jaime tiene el mismo parentesco contigo. Ah, mira, Jaime tiene el mismo parentesco contigo, que es la que yo, o sea, Alberto es el que está hablando, que es la que yo tengo con tu hijo. Ah, con la que yo tengo, dice, con tu hijo. Entonces, ¿a quién se estará refiriendo? Ese es el detalle, ¿no? A identificar bien. Se estará en la conversación, entonces estarían pues Alberto y Carlos. Estos dos personajes estarían en la conversación. ¿Por qué, profe, estos dos personajes estarían en esa conversación? Porque cuando Alberto dice, ¿no? Jaime tiene el mismo parentesco contigo, que es la que yo tengo con tu hijo. Ajá, mira, Jaime tiene el mismo parentesco contigo, le dice a Carlos, que yo tengo con tu hijo. Ah, o sea, con el hijo de Carlos, pues. Esa relación de parentescos. Muy bien. Acá le he colocado, Jaime tiene el mismo parentesco contigo que es la que yo tengo con tu hijo. Entonces, mira, observa, ahí está, Jaime tiene el mismo parentesco contigo, le dice a Carlos, que es el que yo tengo, ojo, que es el que yo tengo, dice, con tu hijo. O sea que acaba de haber un muchacho que vendría a ser el hijo, pues, de Carlos, ¿verdad? Ahí está. Y ese parentesco, dice, debe ser el mismo. Y efectivamente, ¿no? Entre Jaime, ojo, entre Jaime y Carlos, mira, entre Jaime y Carlos, podría darse el caso de que sean abuelo-nieto. Y lo mismo ocurriría pues con Alberto y este muchacho que estaba acá abajo. Van a ser abuelo-nieto. Tienen el mismo parentesco, ¿ven? Y para que eso ocurra, entonces quiere decir que Jaime va a ser papá de Alberto, y Alberto va a ser papá de Carlos, y Carlos va a ser papá de este muchacho que está acá, ¿ven? Eso es lo que ocurriría. Y al final y dice, ¿no? Así es, respondió Carlos. Ah, así es, respondió Carlos. Y tú tienes el mismo parentesco conmigo que Jaime contigo. Ah, mira, ojo, Carlos le responde. Y tú tienes, le dice Alberto, ¿verdad? Y tú, Alberto, tienes el mismo parentesco conmigo que Jaime contigo. Ah, el mismo parentesco tú tienes conmigo, le dice, que Jaime contigo. Ah, y qué bonito, ¿no? Entonces, si van a tener el mismo parentesco entre ellos dos, entonces entre ellos, como les iba diciendo, pues serán padre e hijo.
Y efectivamente, entre Jaime y Alberto también la relación va a ser de padre e hijo, ¿ves? Tienen el mismo parentesco, eso es lo que dice el enunciado. Listo, entonces todas las condiciones se cumplen del problema con estos personajes, mira, ¿ves? De esta manera. Y ahora sí ya podemos contestar a la pregunta del problema, ¿no? Decía, ¿cuál es el parentesco entre Carlos y Jaime? Ajá, entre Carlos y Jaime. Ya ni que hablar con, ¿no? El parentesco, entonces, muchachos, sería pues acá nieto, abuelo, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Eso vendría a ser nuestra respuesta a ese problema, ¿eh? Listo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entendió el esquema? ¿Se entendió la gráfica? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Todo bien? Para pasar a otro problema, si es que no tienes duda. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está, bacán, ¿no? Ok, Profesor. muchachos, muy bien. Siguiente problemita. Muy bien, a ver, problema acá tenemos que dice, a ver, vamos a ver. La reina vanidosa 1, o reina vanidosa primero, ¿no? La reina vanidosa primera, compró 27 perlas, todos del mismo color y tamaño. Días después de la compra, informaron a la reina que una de las perlas es falsa, la cual podría identificarla por pesar menos que las demás. Ah, ya, entre todas las 27 perlas hay una, dice que era falsa y que esa falsa pesaba, dice, menos que las demás. Inmediatamente, la reina encargó a uno de sus ministros la identificación de la perla falsa. ¿Cuántas pesadas? Acá sí le vas a agregar, ¿ya? Al problemita que tienes en el libro, le agregas ciertas palabritas, mira acá, ¿ya? Identifica ese problema y le agregas lo siguiente. Debería decir, ¿cuántas pesadas como mínimo tuvo que efectuar el ministro para identificarla con seguridad si para ello utilizó una balanza de 2 platillos? ¿Ya? Así debería decir la pregunta, ¿ya? Entonces completa las palabras que faltan ahí en el texto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este tipo de problemitas? Ah, qué bacán. Mira, observa bien. En total eran 27 perlas. Como en total son 27 perlas, entonces una forma, capta, escucha bien lo que voy a hacer, ¿eh? Una forma, una manera de resolver es separarlos en grupos iguales, en 3 grupos iguales. Si los separamos en 3 grupos iguales, quiere decir que en cada grupo voy a tener 9, 9, 9. 27 lo estás dividiendo en 3 grupos iguales, ¿correcto? Una vez que tú lo hayas dividido en grupos iguales, ahora vamos a utilizar nuestra balancita, ¿ya? Muy bien. Ajá. A ver, vamos a ver. Y para ello, según el problema, dice lo que va a utilizar el ministro para identificar, dice esa bolita falsa, esa perla falsa, tiene que utilizar una balanza de 2 platillos, ¿ves? Mucho cuidado, por eso es importante saber con qué vas a trabajar. En este caso es con una balanza de 2 platillos. Muy bien, entonces, mira, la primera pesada que vamos a realizar ya es la siguiente. Fíjate, ahí está la balancita de 2 platillos. Mira, ¿ves? Tenemos una balancita. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es, escucha, no te pierdas, ¿ah? Como has formado 3 grupos de 9, un grupito vas a colocar en un platillo y el otro grupito en otro platillo. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Con un platillo colocas 9. En el otro platillo no colocas 9. Profe, pero si eran 3 grupos. Claro, entonces te va a quedar un grupito afuera, ¿sí o no? Ya, acá voy a colocar, ¿ves? Ahí te quedó un grupito afuera. Muy bien. Ahora, va a ocurrir acá prácticamente 2 situaciones. Voy a examinar las 2 situaciones para que me entiendas. Una de las situaciones sería que al momento de colocar 9, 9 en los platillos, escucha, esos 2 platillos mantengan un equilibrio. ¿Correcto? Y si mantienen un equilibrio, quiere decir que esas 2 van a pesar lo mismo. Profesor, pero si estos 2 grupitos pesan lo mismo, eso quiere decir que la bolita falsa, la perlita falsa,
que pesa menos, no estaría en ninguno de estos grupos. Claro, porque esos dos pesan iguales, no estaría en ninguno de esos dos. Eso quiere decir que esa bolita diferente o esa perlita diferente o falsa, necesariamente estaría, pues, ¿dónde? Necesariamente estaría en este grupo, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Necesariamente estaría en este grupo. Pero, profesor, eso será siempre en cuando haya equilibrio, ¿no? Entre estos dos bracitos de la balanza. Claro. Pero ahí viene el otro caso que podría darse. El otro caso, muchachos, que se podría dar es al momento de colocar esas 9 bolitas en un platillo y 9 bolitas en el otro platillo, el caso sería que haya un desnivel. Mira, ¿ves? Colocas 9 en uno, colocas 9 en el otro y haya un desnivel. Ahí está, ¿ves? Ah, o sea, quiere decir que va a haber una inclinación para uno de los lados. Claro. Pregunta, muchachos, y si va a haber inclinación para uno de los lados, por ejemplo, acá para la derecha, mira, ¿ves? Según la gráfica, entonces eso quiere decir que la perlita que pesaba menos, ojo, que la perlita que pesaba menos, necesariamente estaría entonces en el lado izquierdo de la balancita, en el platillo izquierdo, es la que pesaba menos, ¿correcto? Ah, entonces acá se va a encontrar esa perlita falsa. ¿Me capta la idea? Ojo, estoy examinando dos casos. ¿Ah? ¿Qué pasaría si hay equilibrio entre los bracitos? Entonces la perlita falsa va a estar en este grupo de afuera. Y si hay un desequilibrio en los bracitos, entonces la que pesa menos, en este caso estaría acá al lado izquierdo. Ajá, muy bien. Ahora, sea cual sea el caso, haya equilibrio o no haya equilibrio, tú vas a tener 9 perlitas para examinar. ¿Ve? En el primer caso, vas a examinar las 9 perlas. En el segundo caso, vas a examinar estas 9 perlas para identificar dónde está o quién es la perla falsa. Entonces, necesariamente tendríamos que hacer otra pesada. Pero con las 9, ¿sí o no? Con las 9 que hemos sacado, cualquiera sea el caso, tú vas a tener 9 para examinar. Muy bien. Ahora, esas 9 perlitas en nuestra segunda pesada, algo similar vamos a hacer. Escucha, algo similar. Esas 9 lo vas a separar en 3 grupos iguales. En un bracito colocarás 3, en el otro bracito colocarás 3 y afuera quedarán 3. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? Con los 9 que tenías estamos formando 3 grupos iguales. 3, 3, 3. Un 3 coloco en un platillo o en un bracito y el otro 3 en el otro platillo. Y afuera te queda 3. Mismo razonamiento que el caso anterior. Puede ocurrir dos casos. Una de ellas, que existe equilibrio entre estos dos platillos o bracitos de la balanza. Y si ocurre un equilibrio, quiere decir que pesan lo mismo, entonces la bolita o perlita diferente estará acá en este grupo de afuera. Ah, acá va a estar, mira, ve la perlita diferente. Pero eso sí, siempre y cuando haya equilibrio. Pero ¿qué pasaría si no hubiera equilibrio? ¿Qué pasaría, muchachos, si es que hubiera un desequilibrio, como muestra acá el esquema? Entonces, si hay un desequilibrio, igualito, yo puedo identificar dónde se va a encontrar la perlita falsa, la que pesa menos. La que pesa menos, ¿verdad? Se va a encontrar en este lado, en el lado izquierdo, ¿eh? O sea, en un grupo de 3. Profesor, sea cual sea el caso, haya equilibrio o no haya equilibrio, yo voy a tener que examinar un grupo de 3 perlitas. Claro, ¿eh? Si fuera este el caso, 3 perlitas para examinar. Si esto fuera el caso, tengo 3 perlitas para examinar. Ah, ya. Entonces, profe, como sea cual sea el caso, yo voy a tener que examinar ahora 3 perlitas, hacemos una tercera pesada. ¿Cómo vamos a realizar? Similar a las anteriores. Como son 3 perlitas, entonces voy a colocar una perlita en un brazo o en un platillo, otra perlita en el otro platillo y una perlita que me quedará afuera, ¿ve? Ahí está. Aplicamos el mismo razonamiento. Si hubiera equilibrio en los platillos o bracitos de la balanza, ¿verdad? O sea, pesarían lo mismo, entonces la diferente necesariamente sería la que queda afuera. Ah, o sea, ya lo identificaste, ¿ves? Ya sabes entonces quién era la perla falsa. Pero, ¿qué hubiera pasado, profe, si es que no hay equilibrio, sino un desequilibrio con los platillos? Ah, si hay un desequilibrio con los platillos,
De manera similar, yo podría observar en cuál de estos platillos es la que pesa menos. La que pesa menos sería el que está acá. Mira, ve, en este lado, ¿sí o no? Este platillo de acá. Ah, entonces la perlita que pesa menos es esta. Ya la identificaste. Esta viene a ser la perlita falsa. Entonces, sea cual sea el caso, en esta tercera pesada que hemos hecho, ya se puede identificar con seguridad la perlita, ¿verdad? La perla falsa. Ajá, entonces nuestra respuesta al problema sería, pues, ¿cuántas pesadas hemos realizado? Hemos realizado 3 pesadas, ¿correcto? Eso vendría a ser la respuesta. Pero ahora una observación importante. Profe, ¿qué pasaría si me dan, pues, y como se dan, ¿no? Hay problemas donde te dicen, por ejemplo, a ver qué pasa si son 40 perlas, o 57 perlas, o 120 perlas, a ver cuántas pesadas. Y ya ni loco voy a hacer ahí, pues, esto de acá, ¿no? La separación, pesarlo de 3 en 3, examinar los casos, porque va a ser muy tedioso cuando son una gran cantidad de perlas. Entonces, muchachos, ya para abreviar, para hacerlo más práctico, mira lo que vamos a hacer en este tipo de problemas cuando hay entre el grupo de elementos que tienes, hay una que pesa más o que pese menos, o sea, hay una diferente, mejor dicho. Mira acá, le vamos a colocar, sea C la cantidad de elementos idénticos. En este caso, por ejemplo, los elementos idénticos eran las perlas. Entonces, el mínimo número de pesadas con una balanza de 2 platillos, para encontrar con seguridad el elemento de peso diferente, le vamos a llamar N. ¿Ya? Ajá, profe, pero ¿cómo calculo esa cantidad de pesadas? O sea, ¿cómo calculo el N? Para ello, muchachos, van a utilizar una equivalencia matemática, ¿ya? Acá sí vamos a relacionarlo con un poquito de las matemáticas. Ojo, sin matemáticas sería razonar, ¿no? Como lo que hicimos. Pero ya llevándolo a la matemática se va a hacer un poquito más práctico. Mira, ve, te vas a dar cuenta. Esta equivalencia vas a utilizar, ¿ya? Esta desigualdad, una desigualdad. Mira, la cantidad de elementos que tú tienes, que lo vas a colocar acá al medio, necesariamente lo debes colocar en un intervalo. Tiene que ser mayor que la potencia 3 elevado a la n menos 1 y debe ser menor o igual que la potencia 3 elevado a la n. Si esa cantidad de elementos se encuentra en este intervalo, entonces el exponente del 3, o sea, este n que estoy señalando, ese n nos va a indicar la cantidad mínima de pesadas. Profe, no entiendo. A ver, por ejemplo, para este ejemplito, 27 perlas. 27 lo expresas entre 2 potencias de base 3, opa, de base 3, ¿ah? Además, los exponentes tienen que ser consecutivos. Mira, un exponente es n-1 y el otro exponente es n, necesariamente, ¿ya? Exponentes consecutivos. Ajá, a ver, 27 es menor o igual que 3 al cubo. Y al mismo tiempo es mayor que 3 a la 3 menos 1, o sea, 3 al cuadrado. Ah, entonces como 27 es mayor que 3 al cuadrado y es menor o igual que 3 al cubo, entonces pues este exponente, mira, ve este exponente que estoy señalando, eso me indica el número de mínimo de pesadas. Ah, entonces por eso decimos que el número mínimo de pesadas acá es 3, ya está, y justamente es lo que hemos encontrado, ¿no? Pesando, ¿ve? Ajá, de esa manera, entonces, muchachos, vas a calcular con facilidad este tipo de problemas. ¿Correcto? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Muy bien, entonces nuestra respuesta a este problema son 3 pesadas, ¿ya? ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Todo bien? ¿Me entendiste la relación, cómo utilizarla? Sí, profesor. Sí, ya. ¿Qué pasa? Repito, Sí, mira, profesor. a ver, me vas a decir, a ver, a loco, ya sin estar haciendo las pesadas que hemos hecho acá, a ver, sin separarlos, dividirlas, analizar los casos, sin hacer eso, a loco me vas a decir, a ver, ¿qué pasaría si tuviéramos, escucha bien, ¿eh? Si tuviéramos 39 perlas, a ver, si yo tuviera 39 perlas, a ver, ojo, con 39 perlas, ¿cuántas pesadas como mínimo se generarían? A ver, con 39. A ver, ¿qué opinas? A ver, ¿qué opinas? Vamos, contesta.
si son 39 perlas, ¿ah? Si son 39 perlas y una de ellas, pues no, es la diferente, ¿no? ¿Cuántas pesadas necesitas entonces como mínimo para identificar esa perlita diferente? A ver, ¿qué opinas? Vamos, contesta por el chat o si no por el audio. Ajá, muy bien, aquí vienen algunas respuestas. A ver, vamos a ver. Ajá, claro, muy bien, Heredia. Me parece que es el único que está resolviendo, el resto no me da respuestas. ¿Qué pasó? Muy bien, Burgos. Ahora sí, chévere. Muy bien. Entonces, solamente como una observación, ¿ya? Para los que a lo mejor no están entendiendo cómo aplicar eso. A ver, vamos a ver. Fíjate, ¿ya? Como te dije, el total de esferitas o el total de perlitas van a ser 39. Entonces, lo que tú tendrías que hacer, escucha bien, lo voy a colocar por acá, ¿ya? Entonces, o acá mejor, acá, ya más de paso. Mira, esos 39 que tú tienes, ese ejemplito, ojo, 39, tú lo tendrías que colocar así, que sea mayor y que sea menor o igual. Ahí está, ¿ves? De esta manera. Acá colocas 3 elevado al algo y acá también 3 elevado a la algo. Los exponentes tienen que ser consecutivos. Muy bien. Entonces, a ver, 39. 39. A ver, menor que qué potencia de 3. 3 al cuadrado es 9. No, 39 no es menor que 9. 3 al cubo, 27. No, no es menor que 27. 3 a la cuarta es 81. Sí, eso sí. Mira, qué bacán. Acá entonces le pongo 4. Porque 3 a la cuarta, 81, es mayor o igual que 39. Y si acá le pusiste el exponente 4, entonces el exponente del otro 3 va a ser 3, pues, porque los exponentes deben ser consecutivos. El que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda, por si acaso. Muy bien. Entonces, como se cumple esta desigualdad, entonces tú podrías decir que el mínimo número de pesadas estaría dado por este exponente que está acá a la derecha, ¿ve? Entonces el mínimo número de pesadas va a ser 4. Ya está resuelto el problema, ¿eh? De esa manera, muchachos, trabaja. ¿Correcto? ¿Todo bien? ¿Quedó claro ahora sí cómo vas a trabajar entonces con ese tipo de Sí, problemas? profesor. Bacán, excelente. Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver, una más, la última, repito, la última. A ver, muchachos, ¿qué pasaría si yo te dijera, tengo 243 esferitas y una de ellas es diferente que las demás? ¿Cuántas pesadas como mínimo debo realizar para identificar esa esferita o esa bolita diferente? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿5? Claro, muy 5. bien, muchachos, 5. excelente. Claro, al ojo 5. nada más, ¿ya ven? Importante entonces esta relación porque nos ayuda a resolver este tipo de problemas con rapidez. Efectivamente, 243 debe ser menor, igual y al mismo tiempo mayor. Menor igual que 3 a la quinta, ¿verdad? Porque 3 a la quinta es 243, entonces mayor o igual que 243. Y al mismo tiempo 243 es mayor que 3 a la cuarta. No te olvides que los exponentes deben ser consecutivos. El que está a la derecha debe ser mayor. Acá es 5 y a la izquierda está el 4. ¿Eh? Muy bien. Entonces, el número mínimo de pesadas lo indica este exponente. ¿eh? Entonces, serían 5 pesadas como mínimo. ¿eh? Eso es lo que vamos a tener. Listo, muchachos. Entonces, creo que ahora sí ha quedado claro ya el uso de esta desigualdad. Muy bien, muchachos, ¿no? Excelente. Entonces, si me has captado, ya sabes cómo utilizarlo, ya cuando tengas ese tipo de problemas, ya al ojo, pues vas a resolverlos. Muy bien. A ver, continuamos entonces. Siguiente problemita. Ups, y también ya, a ver, pues, sí, nos alcanza para uno más. Ya, a ver, vamos a ver, el siguiente, o de frente vamos a ir acá a un problemita, ya, ojo, ya de frente nos vamos a un problemita, muchachos, de acá, ya. Dice, mira, escucha, capta aquí. Debemos colocar 6 litros de agua en un recipiente y tenemos un balde de 4 litros y otro de 9 litros de capacidad. Ninguno de los baldes tiene marcas que indiquen cantidades más pequeñas. Usando los dos baldes, ¿es posible medir los 6 litros que necesitamos? Si es así, ¿cuántas veces como mínimo se utilizan los baldes?
Ya, vamos a ver. Mira, este tipo son los problemas de trasvases, ¿ya? Y justo creo que en tu temático tenemos que encontrar algo similar. A ver, vamos a ver. Fíjate aquí entonces. Tenemos como dato un recipiente, ¿ya? Tenemos un balde cuya capacidad es de 9 litros y otro balde cuya capacidad es de 4 litros. Eso es lo que tenemos. Ahora, dice, debemos colocar 6 litros de agua en el recipiente. Y tenemos, dice, un balde de 4 y otro de 9. Muy bien, ¿cómo haríamos eso entonces, no? Jugando con estos baldes, ¿cómo llenamos al recipiente? Dice 6 litros. Ajá. Veamos entonces, muchachos. Mira, al inicio, el balde de 9 litros y el balde de 4 litros están vacíos, ¿no? Igual que el recipiente, ¿no? Al inicio, según el problema, pero ojo, en algunos problemas te dicen que el recipiente tenía cierta cantidad, en cambio acá te dicen que todos están vacíos. Muy bien. A ver ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, Cata? Voy a llenar primero el baldecito de 9 litros, ya, llenamos, lo llenamos. Cuando tú llenas, puedes decir ahí, ya llenamos 9 litros. Excelente. Entonces, los otros recipientes, en ese primer paso, no hice nada, los dejo vacíos. O sea, mi primer uso del baldecito, se podría decir, del balde 1, es este nada más, 9 litros, has llenado. Los otros vacíos. Ahora, estos 9 litros que estaban acá, lo vas a vaciar. ¿A dónde lo vas a vaciar? Lo vas a vaciar a este recipiente. Mira, vacías los 9 litros. ¿Ah? Ahí está. Y como de estos 9 tú has vaciado al recipiente, entonces en este balde te está quedando 0 litros. ¿Por qué? Porque los 9 litros ya lo vaciaste al recipiente. Muy bien, ahí está. A ver, continuamos. Mira, ahora otra vez vas a llenar el primer baldecito, o sea, el de 9 litros. Lo vuelves a llenar. Ahora, los otros lo voy a dejar igualito, queda acá 0 y acá sigue quedando 9, ya solamente has llenado este baldecito. Una vez que has llenado este baldecito, escucha lo que vas a hacer ahora. Vas a, estos 9 litros, vas a llenar, correcto, al balde de 4 litros. Si tú llenas el balde de 4 litros, entonces acá te va a quedar 9 menos 4, o sea, te va a quedar 5, por eso acá le puse 5. Muy bien, pero el baldecito de 4 litros se va a llenar. Ah, mira, con los 9 litros que tenías, has llenado este baldecito de 4, por lo tanto acá te queda 5. Pero con el recipiente no hiciste nada, entonces ahí sigue quedando sus 9 litros. No hiciste nada todavía con eso. A ver, siguiente. Ahora, acá lo dejamos igualito, mira, estos 5 litros lo dejamos igualito, ya no usamos nada, no hacemos nada acá con este balde. Pero estos 4 litros que tenía el balde 2, mira, esos 4 litros, lo vamos a vaciar, ¿correcto? Lo vamos a vaciar al recipiente. Vacíalo al recipiente. Pero el recipiente ya tenía 9. Como los 4 que tengo acá lo voy a vaciar, entonces, a ver, por acá, pues, ¿qué pasó? A ver, 4. Ah, ya, no. A ver, vamos a ver, acá hay un lapsus. Mira, como acá tenías 4 litros, ya, de líquido, en este caso, ¿no? De agua, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá ahí viene el otro detalle. Escucha, cuando en un problema te dan la restricción de que tú no debes desperdiciar líquido, ya, bastante cuidado. Pero si no especifica eso, quiere decir que podría o cabe la posibilidad de botar el agua. Como acá, mira, ve, como acá tengo 4 litros en este balde, esos 4 litros, ¿qué pasaría si lo boto? Boto esos 4 litros, mira, y acá te va a quedar 0, ¿correcto? En el otro sigue teniendo la misma cantidad, sus 9 litros. Mira lo que vamos a hacer, capta la idea. Ahora, de estos 5 litros que tenías, vas a llenar nuevamente el balde de 4 litros. Si llenas el balde de 4, te va a quedar 5 menos 4, te va a quedar 1 litro acá. Ajá. Y en este baldecito te quedará 4 litros. En el recipiente no hice nada, lo dejo con 9. Ajá. Listo. Y ahora, escucha, acá lo dejo igualito con 1, no hago nada ahí, ¿ya? Ahora, de los 4 litros que tenía acá, muchachos, ojo, los 4 litros lo botas, queda vacío, ya queda vacío, y acá sigue habiendo los 9 litros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este litro que tienes acá, mira, este litro que tenemos acá, muchachos, lo que vamos a hacer es vaciarlo al balde 2. Ojo, este litro lo vacías al balde 2, que estaba vacío, ¿no? Ya lo vacías ahí, entonces tenemos 1 litro. Acá me habrá quedado 0, porque todo lo vaciaste al balde 2. En este baldecito, en el recipiente no haces nada, lo dejas igualito, ¿ve? Ahí está. Muy bien.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, acá lo dejo igualito, vacío, 0, pero ahora entre estos dos, como el objetivo era que en el recipiente me queden 6 litros, lo que podrías hacer es lo siguiente. El balde 2, su capacidad es 4 litros, pero ahorita ya tiene 1 litro, ¿sí o no? Ya ha llenado 1 litro. Como su capacidad es de 4 litros, o sea, podrían entrar 3 litros más. Y justamente esos litros, 3 litros más que pueden entrar, lo vas a vaciar de acá. Del recipiente que tiene 9 litros, vas a vaciar al balde 2 hasta llenarlo. Como hay 1 litro y yo lo voy a llenar hasta 4 litros, quiere decir que estás vaciando 3 litros, ¿sí o no? Por lo tanto, si estás vaciando 3 litros, entonces acá te va a quedar 6 litros. Listo, y se acabó, ¿ve? Y eso es justamente lo que estábamos buscando. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cada cambio de valor de 0 a un número significativo lo contamos como una vez que se usó el balde. Acá, por ejemplo, te están preguntando por la cantidad de veces que has utilizado el balde, pues, ¿no? O los baldes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ve? Usaste una vez el balde, porque al inicio estaba vacío, cuando llenaste, lo estás usando. ¿Eh? Otro, acá estaba vacío, lo llenaste con 9, otra vez estás utilizando el balde. Acá, mira este balde, estaba con 0, pero luego llenaste 4, lo estás usando, ¿ves? Entonces, lo que estamos contando es cuántas veces has usado el balde, ¿ya? Mira, acá otra vez usaste el balde, acá tiene otra vez el uso de este balde. Entonces, pues, muchachos, podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿ves? El balde 1 lo has utilizado cuántas veces, mira, y el balde 2, mira cuántas veces has utilizado, ¿correcto? Listo, muchachos. Y eso vendría a ser entonces nuestra respuesta al problema. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Listo, muchachos. Ahora sí, para que les alcance el tiempo, ¿ya? Trabajamos con el temático. Entonces, muchachos, ahora sí, trabajamos con el temático. A ver, acá hay una pregunta, me dice, ¿por qué puso el 5 debajo del 9? A ver, ¿dónde está eso? Ah, aquí, ya, aquí. Es que de los 9 litros que tú tenías, esos 9 litros vas a vaciarlo al balde 2. Como el balde 2 tiene su capacidad de 4 litros, entonces cuando tú vacías 4 litros, lo que te va a quedar acá sería 9 menos 4. O sea, acá te queda 5, ¿eh? De los 9 que tenías, estás vaciando 4 litros al balde 2. Por lo tanto, acá te queda 9 menos 4, 5. Te va quedando 5 litros en ese balde, ¿ves? ¿Todo bien? ¿Quedó claro, Bramo? ¿Sí? Sí, Bramo me profesor. estaba preguntando eso. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya está. Ok, chévere. Muy bien. Ya, ok. Ahora sí, listo, muchachos. Trabajen entonces ahora sí con el temático. Ya saben que para entrar al temático, ya actualicen, muchachos, el intranet. Si es posible, cierren y nuevamente abran para que no tengan ningún problema, ninguna dificultad al momento de dar el examen. Sale vencido, profesor. Sí, profesor, ¿Cómo? sale vencido el temático.